Fui a la primera cita con este chico, y cuando llegué le dije que si no había problema porque había llevado a mi hijo. Él me dijo que no pasaba nada pese a que yo no le había contado que tenía uno. Dijo que él también había traído a su hija. ¿Cómo se atreve a traer a su hija? Es una falta de respeto. Ni siquiera sabía que tenía una hija. La primera cita terminó con mi hijo mirando el menú como si fuera un juego y yo conteniendo las ganas de voltear la mesa. Había gente mirando, el mesero ya no sabía si traer agua o llamar a alguien, y yo sentía que me habían tendido una trampa con sonrisa. Me fui con el corazón latiéndome en la garganta, con esa sensación asquerosa de haber sido usada en algo que yo no autoricé. Y sí, voy a explicar exactamente por qué todo esto fue culpa de él desde el primer minuto. Yo no soy una mujer cualquiera. Soy mamá de Mateo, que tiene 6 años, y eso me obligó a pulirme por dentro a golpes, a aprender a leer intenciones, a detectar a los hombres que dicen, me encantan los niños, y en realidad buscan una excusa para jugar a ser héroes un mes y desaparecer al siguiente. Y como ya viví la parte donde una se vuelve ingenua y paga con lágrimas, yo tengo una regla: mi maternidad no es tema de conversación casual, es información sagrada. No se la das a alguien que todavía no se ha ganado el derecho de mirarte con respeto. Un hombre serio entiende eso sin ofenderse, un hombre inmaduro lo llama ocultar, como si yo le debiera un informe de auditoría antes del primer café. A Esteban lo conocí en una app, y lo admito, al principio me dio buena espina. 3 semanas hablando sin caer en lo vulgar, mensajes a horas normales, cero presión, y esa forma de preguntar cosas como si de verdad le importaran mis respuestas. Me contaba de su trabajo, de que era ordenado, de que le gustaban los planes tranquilos, y yo fui notando lo típico, que se veía solvente, centrado, de esos que no andan improvisando la vida. Yo, en mi rol de mujer que ha tenido que sostener su casa emocionalmente sola, empecé a pensar que tal vez por fin estaba frente a alguien que no venía a complicarme la existencia. Me permití una ilusión pequeña, de esas que una guarda con la mano apretada para que no se escape. Pero una ilusión no es confianza. La confianza se construye. Y para que un hombre entre a mi vida, especialmente a la zona donde existe Mateo, tiene que demostrar que sabe estar a la altura. No con palabras, con hechos. Porque cualquier payaso puede escribir, me gustan los niños, y poner un emoji, pero otra cosa es la realidad. Un niño en la mesa, el tiempo que se le dedica, la paciencia cuando se aburre, la reacción cuando no eres el centro absoluto. Ahí se ven los valores. Y yo necesitaba verlo sin que él actuara para quedar bien. Por eso tomé una decisión perfectamente lógica. No le dije que tenía un hijo. No porque yo esconda nada, sino porque yo cuido lo mío. Un hombre se gana el privilegio de conocer mis prioridades, no al revés. Además, si lo decía, iba a presentarse con la máscara ensayada, con frases prefabricadas, con la actuación de padrastro ideal, que se les activa a los que quieren entrar rápido a tu vida. Yo no quería teatro. Yo quería verdad. Así que dejé que el destino, y mi criterio, hicieran el trabajo. La cita era en un restaurante decente, no uno de esos lugares ruidosos donde nadie escucha a nadie, sino uno con luz cálida, gente bien vestida, y esa vibra de, aquí se viene a comportarse. Elegí ese sitio a propósito, porque en esos espacios se nota quién sabe respetar un contexto y quién se cree el protagonista de un circo. Le dije a Mateo que era una cena especial, que se portara bonito, que si quería hablar me jalara la mano y que no corriera. Mateo es un niño noble, pero también es niño, su energía existe y no se puede apagar como una lámpara. Llegué y Esteban ya estaba ahí. Se levantó, sonrió, me saludó como corresponde, y todo parecía ir bien. Yo llevaba a Mateo de la mano, esperando el microsegundo de sorpresa, el parpadeo, ¿qué es esto? Porque ahí empiezan los hombres a delatarse. Y entonces, como si yo le estuviera contando que había traído un paraguas por si llovía, le dije con calma que esperaba que no hubiera problema con que estuviera Mateo. Yo lo miré a los ojos, en ese silencio exacto en el que uno escucha la respuesta antes de que salga. Y Esteban sonrió más. Dijo que no pasaba nada. Lo dijo fácil, sin incomodarse, sin ponerse nervioso, sin preguntarme, ¿por qué no me dijiste? En otro universo, eso sería madurez. Pero en el mío, donde yo he aprendido a no celebrar antes de tiempo, una respuesta demasiado rápida es sospechosa. Porque la gente no acepta lo grande con tanta ligereza si no es que ya trae algo guardado. Y yo lo sentí en el estómago como una alarma. Entonces hizo la gracia. Dijo algo como que estaba perfecto, que así podían jugar juntos, y señaló hacia una mesa contigua. Yo giré y vi a una niña pequeña sentada comiendo papas fritas, tranquila, como si eso fuera lo más normal del mundo. Y él, con la naturalidad de quien cree que lo que hace es correcto, dijo que era su hija, Valentina. Su hija. En una primera cita. Sin avisarme. Sin mencionarlo en 3 semanas. Sin una sola pista. Nada. No fue celos, ni miedo, ni inseguridad.
Fue indignación moral, que es diferente. Porque hay cosas que no se hacen. Y si un hombre cree que puede aparecer con un hijo como quien aparece con una chaqueta, entonces no entiende la gravedad de lo que significa involucrar niños en dinámicas adultas. Yo no llevé a Mateo para presentárselo a Esteban, lo llevé como un termómetro. Lo que Esteban hizo fue traer a su hija como si fuera un accesorio, como si mi reacción fuera un detalle sin importancia. Eso no es inocente, eso es irresponsable. En ese instante me subió una náusea real. Me imaginé escenarios, él buscando niñera gratis, él probando mujeres con su hija para que alguna se quede, él usando a una niña para parecer tierno. Y no me vengan con que exagerada, porque las mujeres vemos patrones antes de que se vuelvan tragedia. Yo miré a Mateo y pensé en lo fácil que un niño se encariña, en lo fácil que un adulto sin valores rompe eso. Y me dieron ganas de sacarlo de ahí como si el aire estuviera contaminado. Le tapé los ojos a Mateo por reflejo, porque sentí que la escena era indecente. No por la niña no tiene culpa, sino por el acto simbólico, un hombre metiendo a su hija en una primera cita como si fuera una dinámica de guardería. Yo le dije a Esteban, con la claridad que se le habla a alguien que está cruzando un límite, que eso era una falta de respeto. Que cómo se atrevía, que yo no sabía que tenía hija. Y él me miró como si yo estuviera inventando un delito inexistente. Lo peor fue su tono. Ese tono de, pero si tú también, como si la vida fuera una competencia de quién es más hipócrita. Pero no es lo mismo, y yo lo sé en lo más profundo. Porque yo soy madre, yo soy una guerrera que hace lo necesario para proteger a su hijo, y además yo lo traje bajo mis reglas, con intención evaluativa, con un propósito moral. Él lo hizo como si fuera normal, como si fuera un plan de domingo, como si no hubiera una ética mínima en separar lo afectivo de lo parental al inicio. La diferencia es que yo actúo desde principios y él desde conveniencia. Me levanté. No me iba a quedar ahí a normalizar la mediocridad. Le dije que era un descarado, que no iba a ser parte de un juego donde él me escondía cargas, y después me las tiraba encima para ver si yo cargaba. Le dejé claro que yo no soy refugio de nadie, ni solución de nadie, ni plan B de padre luchón. Tomé a Mateo de la mano, con la dignidad intacta, y me fui mientras él se quedaba con esa cara de hombre que cree que el mundo le debe comprensión. Y sí, sé que muchos van a querer decir que él aceptó a tu hijo, como si eso borrara todo lo demás. Aceptar a mi hijo es lo mínimo. Pero traer a su hija sin avisar es una falta de respeto a mí, a los niños, y al concepto mismo de responsabilidad. Yo no me fui por capricho, me fui porque yo tengo estándares, y alguien tiene que sostener la moral cuando los demás quieren vivir en el todo da igual. Esa noche, mientras Mateo se dormía en el carro y yo manejaba con el pecho apretado, entendí que lo que pasó no fue una simple cita rara, fue una advertencia de lo que ese hombre es capaz de normalizar. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, eres un chiste, Romina. Tú escondiste a tu hijo 3 semanas y llegaste con él de sorpresa como si fueras fiscal de la ONU, pero él hace lo mismo y ya es un depredador. La única falta de respeto aquí es tu doble moral con moño. Respuesta de la OP, mira, si tú no entiendes la diferencia entre una madre protegiendo a su hijo y un hombre usando a su hija como herramienta social, es porque te falta educación emocional. Yo no escondí nada, yo administré información sensible como corresponde. Si te molesta que una mujer tenga estándares, eso habla de ti, no de mí. Usuario anónimo 2 dice, lo peor es que tapaste los ojos de tu hijo como si la niña fuera un pecado. La niña estaba comiendo papas y tú actuaste como si Esteban hubiera llevado un arma. Ojalá ese hombre salga corriendo de ti, por la salud mental de todos. Respuesta de la OP, yo le tapé los ojos a mi hijo porque yo decido qué situaciones normaliza y cuáles no, no porque la niña sea mala. Aquí el punto es el contexto y los límites, pero claro, para ustedes todo es, ay, qué exagerada, hasta que les pasa. Y sobre que él corra, yo no retengo mediocres. Actualización 1. Ha pasado un día desde la última actualización, y yo amanecí con esa mezcla de rabia y claridad que solo te da saber que hiciste lo correcto aunque te quieran convencer de lo contrario. No me arrepentí de haberme levantado, me arrepentí de haberle dado 3 semanas de conversación a un hombre que claramente oculta cosas importantes con total tranquilidad. Porque eso fue lo que hizo, ocultar. A mí no me digan que no era relevante, un hijo siempre es relevante cuando estás intentando entrar en la vida de alguien. Y si él lo minimiza, es porque ya viene entrenado en manipular percepciones. Yo me senté con mi café y redacté un mensaje como se redacta una resolución moral, no como un «ay, me sentí rara». Le expliqué que lo que hizo fue inaceptable, que me expuso a mí y a mi hijo a una situación que yo no consentí, y que eso tenía un componente depredador, porque jugar con niños para facilitar vínculos con adultos es exactamente lo que hacen los irresponsables. Le puse ejemplos, porque a veces los hombres necesitan que les escribas las cosas con dibujitos mentales para que entiendan.
Le dije que yo invertí tiempo, maquillaje, energía, y que él me hizo perder todo eso con su sorpresa. Y rematé con lo mínimo que se le exige a alguien que cometió un error, una disculpa. Esperé. Porque una también tiene que ver si el otro tiene capacidad de reflexión o si solo sabe defenderse. Y Esteban respondió con una sola frase, una de esas frases cortas que la gente usa cuando cree que con la arrogancia ya ganó. Me dijo algo como que yo había hecho literalmente lo mismo y que cuál era la diferencia. O sea, en vez de disculparse, me quiso poner en el mismo nivel, como si mi acto hubiera sido un capricho y no una evaluación moral legítima. Fue una provocación directa, y encima con esa lógica barata de espejo que usan los que no tienen argumentos. Ahí entendí que él no solo es irresponsable, también es cínico. Porque para él todo es equivalente, nada tiene jerarquía ética. Y una mujer como yo no puede dejar pasar el cinismo, porque si lo normalizas, se te mete en la vida como humedad. Yo pensé en cuántas mujeres habrán caído con ese mismo, no pasa nada, hasta que un día sí pasa, y entonces nadie las defiende porque, ay, pero tú aceptaste. No. Yo tenía la responsabilidad de advertir. Así que hice lo que hace una mujer con conciencia social. Abrí Facebook, busqué uno de esos grupos de mi ciudad donde las mujeres se protegen entre sí, el típico, amiga, date cuenta, y publiqué su foto de WhatsApp, porque era lo que tenía a mano. No fue por venganza, fue por prevención. Expliqué que era un hombre que oculta hijos y luego los usa como gancho, que finge ser serio pero trae cargas ocultas y las lanza en la primera cita para ver quién se las aguanta. Yo lo escribí claro, sin insultos, con el enfoque correcto, seguridad y valores. Durante los primeros minutos me sentí en paz. Esa paz de saber que estás haciendo un acto de servicio comunitario, aunque a algunos les arda. Empezaron a llegar reacciones, comentarios, y yo pensé que por fin la solidaridad femenina iba a funcionar como debe. Pero entonces apareció el veneno de siempre, gente preguntando que si yo también llevé a mi hijo, que si yo no oculté información, que por qué a mí sí me perdonan y a él no, o sea, el mundo al revés otra vez, donde la mujer tiene que justificar cada paso y al hombre le celebran la coherencia. Lo que más me molestó fue el tono acusatorio, como si yo estuviera cometiendo un crimen por proteger mi privacidad. Había comentarios de mujeres que yo juraba que eran aliadas, pero resultaron ser las típicas infiltradas de mentalidad machista, de esas que buscan quedar bien con los hombres para sentirse diferentes. Empezaron a decir que yo era hipócrita, que el problema era mi ego, que la niña no tenía culpa, que yo estaba loca por hablar de depredación. Y claro, cualquiera que usa una palabra fuerte para describir una dinámica peligrosa siempre es la exagerada, nunca el que crea la dinámica. Yo intenté responder, poner orden, explicar la diferencia moral, pero era como hablarle a una pared que se alimenta de ignorancia. En lugar de enfocarse en el riesgo, se enfocaban en cuestionarme a mí, como si yo tuviera que pasar un examen público para poder señalar comportamientos inaceptables. Y ahí me cayó la realidad, ese grupo estaba contaminado. No era un espacio seguro, era un corral donde la gente solo entra a linchar a quien se atreve a hablar con firmeza. Así que lo borré. No porque yo estuviera mal, sino porque no voy a alimentar a los misóginos con mi energía. El post se fue, pero el mensaje quedó en mi cabeza. Hay demasiada gente cómoda con normalizar lo incorrecto. Me dio asco pensar que Esteban podría ver eso y sentirse validado por el circo, pero al mismo tiempo me confirmó que yo estaba tocando una verdad incómoda. Yo no me equivoqué, lo que pasa es que cuando una mujer pone límites, el mundo entero se siente atacado. Ese mismo día bloqueé a Esteban. No porque me doliera, sino porque no merecía ni un segundo más de acceso a mí. Y mientras guardaba el celular, me prometí que si me lo cruzaba otra vez en algún lugar, no iba a actuar amable, para que nadie se incomode. Yo prefiero incomodar con la verdad que sonreírle a la irresponsabilidad. Mi hijo merece una madre que no se calla, aunque la gente prefiera madres dóciles. Y si a Esteban le molesta mi intensidad, entonces que se quede con la primera que le aguante sus sorpresas. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, publicaste la foto de un tipo porque te contestó algo que era verdad. Eso no es conciencia social, eso es rabieta con wifi. Si alguien es depredadora aquí, es la que expone a otros por no adorarte. Respuesta de la OP, me encanta cómo se ponen creativos para defender al hombre y atacar a la mujer que alerta. Si a ti te parece rabieta que una persona se proteja y proteja a otras, es porque seguramente te beneficia que la gente no hable. Yo no expuse a nadie, yo señalé un patrón, y si te incomoda es porque te reconociste. Usuario anónimo 2 dice, el grupo no estaba infiltrado, Romina. Solo te dijeron que tu lógica es ridícula, tú llevas a tu hijo sin avisar y eso es, prueba moral, él lleva a su hija y eso es, trampa. O eres troll o necesitas terapia. Respuesta de la OP, terapia necesita la gente que cree que todo es igual y que el contexto no importa. Yo tengo pensamiento crítico y estándares, que es algo que a muchos les falta. Además,
Es gracioso que me manden a terapia cuando lo único que hice fue defender límites. Lo que pasa es que a ustedes les irrita una mujer que no se deja domesticar. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización, y yo estaba intentando volver a mi rutina con Mateo como si nada, porque una madre no tiene el lujo de quedarse rumiando el desastre emocional que un hombre inmaduro deja a su paso. Yo había bloqueado a Esteban, había borrado el post, y me repetía que el universo me había hecho un favor mostrándome su falta de valores antes de que pudiera entrar a nuestra vida. Lo único que me quedaba era el residuo, ese olor a injusticia que se te pega cuando te das cuenta de que la gente aplaude la mediocridad si viene con una sonrisa. Yo estaba decidida a no cruzármelo jamás, como si la vida fuera a respetar mis límites por cortesía. Pero claro, la vida es muy fan de poner pruebas, y a mí me pone pruebas para ver si sostengo la moral o si me vendo por comodidad. El sábado Mateo tenía su taller de arte, uno de los pocos espacios donde lo veo realmente feliz sin pantalla, con pintura en las manos y esa cara de concentración que me parte el alma. Ese taller es importante para mí porque yo lo elegí con cuidado, por la directora, por el ambiente, porque ahí se supone que hay orden y respeto, no improvisación ni dramas de adultos. Yo lo llevo temprano, lo dejo con su mandil, y aprovecho para hacer compras o tomarme un café cerca, porque también soy persona y también merezco respirar. Ese día me levanté con ganas de tranquilidad, y por una vez pensé que la semana había cerrado ese capítulo ridículo. Yo no contaba con que el destino tuviera sentido del humor barato. Llegué al taller y, apenas crucé la puerta, vi una escena que me heló la sangre sin que yo pudiera controlarlo. En una esquina estaba Valentina, la niña de las papas fritas, con su mismo pelo acomodado, su misma energía de «yo aquí existo», sentada con lápices de colores como si ese lugar le perteneciera. Mi primer impulso fue de protección pura, porque yo no podía permitir que Mateo se mezclara con la influencia de una familia que ya me demostró que maneja la verdad como plastilina. No es que la niña sea mala, pero los niños absorben todo, y yo no voy a dejar que mi hijo crezca creyendo que ocultar cosas y luego normalizarlas es aceptable. Me quedé mirando un segundo, intentando procesar qué tan injusto puede ser el mundo, y el cuerpo se me tensó como si estuviera entrando a una guerra. Yo no sabía que ella iba ahí porque, según entendí después por comentarios de otras madres, Esteban casi nunca iba y mandaba a su hermana a recogerla. Eso, para mí, ya dice bastante, porque un padre responsable se hace presente, no delega siempre como si la crianza fuera un paquete que se entrega. Yo respiré hondo, tomé la mano de Mateo con firmeza, y me dije que si el sistema no pone límites, los pongo yo. Porque alguien tiene que defender el orden cuando la gente insiste en vivir en el caos. Y si yo tengo que ser la mala para que mi hijo esté bien, yo puedo cargar con ese rol sin temblar. Dejé a Mateo en su mesa, lo besé en la cabeza, y lo miré a los ojos como se mira a alguien que debe obedecer sin cuestionar. Le dije que se quedara ahí y que no se fuera a hablar con nadie sin decírmelo, porque yo ya veía el peligro social aproximándose. Mateo asintió, como siempre, porque confía en mí, y esa confianza me obliga a tomar decisiones difíciles. Yo caminaba hacia recepción con la sensación de que estaba entrando a un espacio que debía ser seguro y que alguien lo estaba contaminando. Y la indignación me daba energía, porque cuando una está segura de que tiene razón, no necesita permiso para actuar. En la recepción estaba la directora, una mujer que yo siempre había considerado seria, de esas que ponen reglas y se hacen respetar. Yo me acerqué con educación, porque yo sé comportarme, pero fui directa, porque no estamos para delicadezas cuando se trata de niños. Le expliqué que había una situación que comprometía el ambiente del taller, que yo había tenido una experiencia reciente con el padre de una de las niñas, y que me preocupaba la influencia y el conflicto potencial. No entré en detalles sórdidos porque no iba a convertir la recepción en un confesionario, pero sí dejé claro que había una falta de valores y de transparencia. Le dije que, por el bienestar emocional de mi hijo, yo necesitaba que se hiciera un ajuste, que Valentina cambiara de horario o de grupo, porque yo no podía exponer a Mateo a esa dinámica. La directora me miró con esa cara de gente que quiere parecer neutral cuando en realidad está juzgando. Me dijo que no podían hacer cambios por problemas personales, entre adultos y que el taller era para niños, no para dramas. Yo sentí que me hervía la sangre, porque eso es exactamente lo que hace el mundo, minimizar lo ético llamándolo personal. Yo le respondí que no era personal, era moral. Que si una persona es capaz de ocultar algo tan básico como un hijo, es capaz de manipular ambientes, de generar situaciones extrañas, de usar a los niños como herramientas. Le dije que yo tenía responsabilidad como madre y que el taller, si era serio, debía priorizar a los niños que vienen de hogares estables y respetuosos, no a los que traen caos detrás. Ahí la directora empezó a ponerse incómoda, como si la incomodidad fuera más importante que la seguridad. Me pidió que bajara la voz, y eso me pareció una falta de respeto enorme, porque cuando una mujer habla firme, siempre le quieren bajar el volumen para que no moleste. Yo subí un poco más la voz, lo admito,
porque no iba a permitir que me trataran como una exagerada. Le dije que yo pago, que yo cumplo, que yo no falto, que yo no vengo a improvisar, y que por eso tengo derecho a pedir un ambiente moralmente sano. Yo notaba que otras madres miraban, y sí, me miraban, pero a veces el público necesita escuchar verdades para despertar. En ese momento, como si alguien lo hubiera invocado con mi indignación, apareció Esteban en la puerta. Llegó a recoger a su hija, con esa calma de hombre que cree que todo lo que hace es normal y que si alguien se incomoda, el problema es del otro. Yo lo vi y sentí ese golpe de rabia fría, porque no era solo él entrando, era la confirmación de que la vida me estaba probando. Yo me giré hacia él con la postura de quien no se va a esconder, y antes de que yo pudiera decir nada, Mateo, el mismo niño al que yo le pedí que se quedara, corrió como traidor hacia Valentina gritando que era la niña de las papas. Ese sonido me atravesó, porque no hay dolor más grande que ver a tu hijo emocionarse por algo que tú sabes que es peligroso. Valentina se levantó feliz, y los dos se abrazaron como si fueran amigos de toda la vida, como si yo no existiera, como si mi criterio fuera un adorno. Yo me quedé congelada un segundo porque mi propio hijo estaba invalidando mi lucha moral con un abrazo. Y Esteban se rió. Se rió en mi cara, con esa risa de hombre que cree que el mundo lo respalda porque dos niños se llevan bien. Como si la ética se definiera por papas fritas y abrazos. Yo lo miré con una furia que me temblaba en las manos, porque él estaba usando la inocencia de los niños para ridiculizar mi postura. Y ahí hizo lo imperdonable, le dijo a la directora, con total tranquilidad, que yo era la mujer de la que le había hablado, que lo había acosado en redes. O sea, además de ocultar cosas, ahora se hacía víctima. Él invertía el relato como lo hacen todos, convertir a la mujer que pone límites en la loca, y al hombre que no respeta en el pobre perseguido. La directora cambió la cara al instante, como si de pronto yo fuera una amenaza pública, y me dijo que por favor me retirara, que estaba alterando el orden, y que si no lo hacía llamarían a seguridad. A seguridad. Como si yo fuera una criminal por exigir moral. Yo sentí una humillación caliente, no porque me avergüence hablar, sino porque es indignante que el sistema proteja al irresponsable. Intenté explicar que no era acoso, era advertencia, pero la directora ya había decidido su postura, la que grita es el problema, no el que provoca. Las otras madres miraban como si yo estuviera haciendo un show, y yo me di cuenta de que ese lugar ya no era seguro para mí, no porque yo estuviera mal, sino porque estaba lleno de gente dispuesta a aplaudir la narrativa más cómoda. Yo agarré a Mateo del brazo, con cuidado pero firme, y le dije que nos íbamos. Mateo empezó a quejarse porque no quería irse, porque quería pintar, porque quería estar con la niña, y eso me rompió pero también me confirmó que yo tenía que actuar rápido antes de que se encariñara más. Salí del taller con el pecho apretado y la sensación de que me acababan de expulsar de un espacio que yo había elegido con tanta dedicación. Y lo peor es que Esteban se quedó ahí, con su calma intacta, con su hija, con su risa, como si él fuera el adulto equilibrado y yo la loca. Esa imagen me persiguió el resto del día, porque hay injusticias que se te quedan pegadas en la piel. Yo no solo perdí la tranquilidad del taller, perdí la confianza en que la gente sabe diferenciar lo correcto de lo cómodo. Y mientras manejaba de regreso, con Mateo llorando por su clase, me di cuenta de que esta historia no se iba a cerrar sola, porque Esteban ya estaba instalándose en mi vida como una consecuencia no deseada. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, imagínate ser tan narcisista que vas a un taller infantil a pedir que cambien de horario a una niña porque su papá te cayó mal en una cita. No eres moral, eres peligrosa, Romina. Ojalá te hayan llamado a seguridad de verdad. Respuesta de la OP. Qué fácil es opinar cuando no eres madre y no entiendes lo que es proteger a un hijo de influencias dañinas. Yo no pedí que castiguen a una niña, pedí que se priorice un ambiente sano, pero claro, ustedes escuchan límites, y leen narcisismo, porque su brújula está rota. Si para ti es peligroso que una mujer defienda principios, entonces el problema es tu tolerancia al caos. Usuario anónimo 2 dice, tu hijo abrazó a la niña y tú lo llamas traidor. Eso dice todo. Estás usando a Mateo para tus cruzadas y encima lo sacas llorando del taller. La única mala influencia aquí eres tú. Respuesta de la OP. Mi hijo no es traidor como persona, fue un acto de inocencia, y precisamente por eso yo tengo que guiarlo. Los niños no ven intenciones, ven papas fritas, y yo sí veo lo que hay detrás. Y perdón si te molesta que una madre no deje que su hijo se meta en dinámicas raras, pero yo no crío con la filosofía de, ay, que haga lo que quiera, y luego lamentarnos. Actualización 3. Ha pasado un año desde la última actualización, y no voy a mentir, ha sido un año agotador, no porque yo haya hecho algo mal, sino porque sostener la dignidad en un mundo que premia la hipocresía cansa. Hubo gente que pensó que yo iba a soltar el tema, que se iba a diluir con el tiempo como se diluyen los chismes mediocres. Pero cuando algo toca tu ética, no se suelta, se integra como una lección. Yo aprendí que no basta con ver la red flag,
También hay que lidiar con el sistema que la protege, y eso requiere sacrificios. Y sí, yo hice sacrificios, porque yo no negocio mi paz espiritual por conveniencia social. Después de lo del taller, yo intenté mantener a Mateo ahí, porque no quería que él pagara por la irresponsabilidad de adultos. Pero el ambiente cambió, y yo lo sentí desde la primera semana. Las miradas de las otras madres ya no eran neutras, eran esa mezcla de curiosidad y juicio que te escanea como si tuvieras una etiqueta pegada en la frente. La directora me hablaba con frialdad, como si yo fuera una molestia administrativa, y cada vez que Valentina aparecía, yo sentía ese nudo, no por la niña, sino por el símbolo, el recordatorio constante de que Esteban se salió con la suya. Mateo, por su parte, cada vez estaba más emocionado con el taller porque, según él, ahora tenía una amiga, y para mí eso se volvió una alarma permanente. En un momento tuve que tomar una decisión que nadie entiende hasta que le toca. Saqué a Mateo del taller. No fue por capricho, fue por protección. Yo preferí ser la madre, dramática, a ser la madre que deja que su hijo se encariñe con gente que después le puede enseñar que mentir es normal y que los límites se burlan con risas. Esa decisión tuvo consecuencias, por supuesto, porque en este mundo todo lo correcto cuesta. Perdimos la matrícula, perdimos parte de mis ahorros del año, y yo tuve que ajustar gastos, porque la moral también se paga con dinero. Y como si eso no fuera suficiente, el ecosistema escolar también se me volvió hostil. Porque una vez que en un lugar te etiquetan, la etiqueta viaja. Alguien comentó algo, alguien le dijo a alguien, y de pronto yo sentía que Mateo era el hijo de la mamá problemática. Yo escuchaba susurros, veía como ciertas madres ya no me saludaban igual, y me di cuenta de que estaba criando a mi hijo en un ambiente donde su madre era el chiste del pasillo. Yo no iba a permitir que Mateo creciera absorbiendo esa energía de juicio, porque eso se te mete en la autoestima como veneno lento. Así que tomé otra decisión grande, lo cambié de colegio. Eso también costó, en dinero y en estrés, porque mover a un niño no es como mover una planta. Mateo lloró, me preguntó por sus compañeros, me preguntó por el taller, y a veces yo tenía que respirar para no quebrarme, porque una también tiene corazón, aunque los demás me pinten como monstruo. Yo le explicaba con paciencia que hay lugares donde no respetan a la gente buena y que nosotros merecemos entornos mejores. Le decía que a veces crecer significa dejar atrás cosas que te gustan cuando no te hacen bien. Y sí, suena duro para un niño, pero prefiero que aprenda eso temprano a que la vida se lo enseñe con golpes. Mientras yo reconstruía nuestra rutina, el mundo seguía con su ironía. Un día, por una coincidencia horrible, me apareció una foto en recomendaciones de Instagram. Era Esteban. Era Esteban con su vida perfecta, con esa sonrisa de hombre que se cree decente porque se casa. Yo no lo seguía, obviamente, pero las redes son como la vida, te ponen enfrente lo que te duele aunque no lo pidas. Y ahí vi que se había casado con la profesora de pintura del taller, la misma que yo alguna vez saludé, la misma que yo creí profesional. Vi fotos de una boda, familiar, con los niños vestidos de forma ridículamente formal, llevando los anillos como si fueran parte del show. Me pareció de un gusto pésimo y de una explotación infantil emocional, porque los niños no deberían ser utilería para las narrativas románticas de adultos. Pero claro, la gente aplaude esas cosas como si fueran cuento de hadas. Esa noche me ardió el pecho de impotencia. No porque yo quisiera estar en esa boda, por favor, sino porque es injusto que alguien que empezó con una falta de transparencia termine premiado con una historia bonita para Instagram. A mí me quitó paz, me quitó dinero, me quitó espacios, y él terminó con familia ensamblada de postal. Y mientras yo miraba esas fotos desde una cuenta falsa, porque una también tiene derecho a saber qué tan lejos llega la hipocresía, sentí que el universo me estaba pidiendo una reacción. Hay momentos donde uno no actúa por odio, actúa por justicia simbólica, por equilibrio, por recordarle al mundo que no todo se borra con filtros. Yo no planeé un crimen, como algunos van a exagerar. Yo solo quería que él sintiera una mínima incomodidad, un recordatorio, algo que rompiera la burbuja. Una noche pasé por donde él vivía, porque yo sabía la zona por cosas que uno escucha, y vi su auto estacionado. Y en mi cabeza fue como una idea limpia: si la gente escribe consignas para protestar, ¿por qué yo no puedo dejar un mensaje moral? Yo tomé una llave, escribí la palabra hipócrita en su auto, no para dañarlo a él físicamente, sino para marcar la verdad donde se ve. Fue un acto de ética visceral, de esos que nacen cuando la sociedad te niega canales formales para quejarte. El problema, y aquí sí admito que fue una jugada del universo en mi contra, es que había una cámara vecinal. Me grabó como si yo fuera una delincuente cualquiera, y esa grabación terminó siendo usada para meterme en un tema legal que la gente llama menor, solo porque no les toca. Me llegó una notificación, tuve que ir a dar explicaciones, y todo se volvió humillante en términos burocráticos. Porque el sistema no castiga la hipocresía, castiga la reacción a la hipocresía. Y yo ahí,
tratando de explicar que esto no nació de la nada, que esto fue consecuencia de un patrón, y nadie quería escuchar contexto, solo querían un titular fácil. Al final, para no escalarlo, acepté hacer servicio comunitario recogiendo basura en el parque los domingos. Sí, suena dramático, pero también tiene algo de ironía espiritual. Yo, que siempre he intentado limpiar el ambiente moral, ahora limpiando basura literal. Yo lo hago con la frente en alto porque no me van a quebrar con un chaleco reflectante. Pero hay algo que sí me ha dolido, más que la multa y el tiempo, que a veces, mientras estoy ahí, veo pasar a Esteban con su familia, perfecta. Lo veo con la profesora de pintura, con Valentina, y a veces hasta con un cochecito de bebé como si la vida le estuviera regalando más capítulos felices. Y Mateo, que ya está más grande y no olvida tan fácil, me pregunta por qué no podemos saludarlos. Me lo pregunta con una inocencia que desarma. Me dice que se acuerda de la niña de las papas, que se acuerda del abrazo, que por qué yo me pongo seria cuando los ve. Y yo tengo que darle una respuesta que proteja su percepción del mundo, porque un niño no puede cargar con la complejidad moral de los adultos. Así que le digo que ellos no están a nuestro nivel moral, que no se trata de odiar, se trata de no mezclarse con gente que normaliza faltas de respeto. Y Mateo a veces se queda callado, como procesando, y yo siento una punzada, porque criar con principios también significa que tu hijo te mire raro hasta que crezca y entienda. Yo sigo soltera, sí, pero soltera y digna. Porque estar con alguien no es un premio si ese alguien te exige tragar hipocresía. He tenido citas, he tenido hombres que se acercan, pero yo ya no cedo el acceso a mi vida a cualquiera. Y aunque algunos quieran pintarme como la villana, la verdad es que yo pagué el precio de sostener una línea ética en un mundo que ama las excusas. Esteban tiene su familia de Instagram, y yo tengo mi conciencia limpia, aunque tenga que recoger basura los domingos. Y si un día Mateo me pregunta de nuevo, cuando sea adolescente y entienda más, yo le voy a decir la verdad completa, que su mamá no se arrodilló ante la falta de respeto, aunque la vida intentara obligarla. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, conciencia limpia, dice la que cambió a su hijo de taller y de colegio por sus delirios y encima vandalizó un auto. Esteban siguió con su vida porque es adulto y tú acabaste recogiendo basura porque eres el problema desde el minuto 1. Respuesta de la OP. Qué conveniente que para ustedes ser adulto es normalizar faltas de respeto y sonreír mientras pisoteas a otros. Yo cambié a mi hijo de entorno porque yo sí priorizo su bienestar, no mi comodidad social. Y lo del auto fue un mensaje moral que el sistema decidió tratar como delito porque le aterra la verdad escrita en público. Usuario anónimo 2 dice, tu hijo te pidió saludar a la familia y tú le dijiste que no están a su nivel moral. Eso no es crianza, eso es adoctrinamiento de resentida. Ojalá Mateo crezca y se dé cuenta de que su mamá fue la que le robó amistades por un ego herido. Respuesta de la OP, yo no adoctrino, yo educo, y hay una diferencia enorme. Si a ti te parece resentimiento poner límites y no acercarse a gente que te faltó el respeto, es porque seguro te encanta que te pasen por encima. Mateo va a crecer con criterio, y cuando entienda la historia completa va a agradecer que yo no lo dejé mezclarse con la mediocridad disfrazada de familia feliz.